El presidente Sebastián Piñera puso un acto austero y sin la presencia de los partidos políticos para poder conmemorar estos 45 años del golpe de Estado. En La Moneda explicaron que decidieron realizar algo sencillo y sobrio, donde el mandatario va a realizar un llamado a la reflexión, incluyendo una mirada de futuro. El gobierno comenzó a operar las 9 estaciones de monitoreo que analizan la calidad del aire en Quintero y Puchuncaví. De esta forma se busca establecer un monitoreo independiente y transparente en la zona. El Ministerio Público investiga como imputada a Javiera Blanco por el caso de Gendarmería. La consejera del Consejo de Defensa del Estado es investigada por la Fiscalía Centro Norte por 4 contrataciones que ordenó en el año 2016 cuando era ministra de Justicia. El cardenal Francisco Javier Errázuriz se ausentó de la sesión del C9 en Roma por haber tenido un problema inesperado. Esto se da en medio de las especulaciones sobre su eventual expulsión del Consejo de Asesores del Papa Francisco. Correos Chile admitió una alta probabilidad de que la filtración de datos de tarjetas haya provenido de sus casillas en Miami. La empresa entregó los antecedentes a la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras con el fin de que se tomen las medidas necesarias. En noticias internacionales, el apoyo de Jair Bolsonaro aumentó levemente después del ataque, según una de las principales encuestadoras de Brasil. El candidato presidencial obtuvo un 24% de las intenciones de voto frente al 22% en el sondeo anterior, según Datafolha. Kim Jong-un le pidió a Donald Trump una segunda cumbre cara a cara. En una carta, el líder norcoreano le solicitó al norteamericano una nueva reunión y la Casa Blanca afirmó que están estudiando esta posibilidad. Seguimos en Estados Unidos porque ordenaron la evacuación de 1,5 millones de personas por el huracán Florence. El ciclón de categoría 4 debería tocar tierra este jueves, según los meteorólogos. Y en el deporte, La Roja y Corea del Sur se medirán esta mañana a partir de las 8 de Chile en un amistoso internacional que se va a realizar en el Estadio Mundialista de Suwon. 7 de la mañana con 2 minutos. Bueno, hay mucho que comentar en esta jornada, como muchas noticias que sin duda van a tener una cierta trascendencia. Una de ellas, bueno, es la conmemoración de un nuevo aniversario, 45 años del golpe de Estado. Va a haber actos, como tú decías, Josefina, a las 9 de la mañana en La Moneda, una ceremonia ecuménica sin los partidos políticos, convocada por el presidente de la República, donde va a estar también su mujer. No vamos a profundizar mucho en este tema porque luego lo vamos a conversar en profundidad con nuestros infiltrados. Eso va a ocurrir a las 9 de la mañana, pero también durante la mañana el Partido por la Democracia y el Partido Socialista van a llevar claveles a la puerta de Morandé 80. Van a recordar al expresidente Salvador Allende y van a participar también en un encuentro en el Congreso. En el Frente Amplio se van a realizar una manifestación en Punta Peuco, donde van a solicitar el cierre de ese penal que alberga a reos acusados de crímenes de lesa humanidad. Esas son algunas de las actividades que están pensadas para este martes 11 de septiembre. El presidente del Senado también va a asistir a otra ceremonia aparte que va a realizar la Fundación Salvador Allende. Así que también es otra de las conmemoraciones que se va a hacer de estos 45 años del golpe de Estado. Son celebraciones como más bien separadas unas de otras. Sí. No va a haber un gran acto conmemorativo de esta fecha. Y tiene que ver con muchos elementos, por ejemplo, que en el oficialismo, la verdad que el tema de derechos humanos no es un tema que guste recordar. Ya vimos lo que ocurrió con la polémica designación del ministro de Cultura. En fin, es un tema que quizás no hay mucho interés en abrir. Tampoco hay un ambiente al interior de la nueva mayoría como para poder hacerlo, y dentro de eso salta a la vista un dato que no es menor, y es que el Partido Socialista y el PPD, Álvaro Elizalde y Heraldo Muñoz, ambos timoneles de estos dos colectividades, decidieron tomar riendas en el asunto y dieron una señal hoy día que aparece en todos los diarios, que ayer se reunieron y ante el fin de las reuniones de coordinación de la nueva mayoría, el fin del acuerdo político programático, decidieron tomar riendas, como decía, y generar una nueva situación de coordinación. Por tanto, van a generar una coordinación permanente y van a tratar de estructurar un pilar para futuras convergencias, y se van a reunir para ello cada 15 días. Van a coordinar también los trabajos de los parlamentarios y van a iniciar una propuesta nacional en materia municipal. Dijeron que ya, no lo dijeron así directamente porque yo creo que no pretenden ofender a nadie, pero dice que van a buscar, eso sí, una unidad más amplia.
Ambos partidos están molestos con la exclusión que se hizo del Partido Comunista de la celebración del no, así que este es un nuevo intento de la oposición por buscar alguna, alguna señal de unidad. Sí, respecto al 11, la conmemoración del día de hoy en La Moneda, no están invitados los partidos políticos. Sí, de ninguna clase, pero el Chile Vamos tampoco va a asistir. No. Así que es parte de la conmemoración que se va a dar el día de hoy. Estás en Duna en Punto con Mónica Pérez. 7 de la mañana con 5 minutos. Revisemos el tema del incendio que afectó. Sí, hubo un incendio que por momentos parecía escaparse de control, afectó al campamento Frei Bon en Calama y dejó un saldo de más de un centenar de viviendas dañadas y unos 400 damnificados. Se habla que podría haber sido mayor, sobre todo el daño a las personas, pero por la hora fue bien visto de alguna forma, para que no hubiese gente afectada producto de este incendio. Fue más bien daños materiales. El intendente Marcos Antonio Díaz, que encabezó un comité de operaciones de emergencia, lamentó este hecho y reconoció que el 80% de esta toma, que está habitada por 1.400 personas, el 60% de ellas extranjeras, registra pérdidas. Un 80% registra pérdida, la mayoría de ellos extranjeras. La Oficina Nacional de Emergencia detalló que este incendio dejó al menos 30 lesionados y, como decíamos, podría haber sido mayor si no hubiese sido por la hora, en un operativo que se extendió por horas por controlar este fuego. En esta participaron bomberos, por supuesto carabineros, la gobernación provincial y las empresas privadas. El intendente anticipó que se está evaluando ampliar las medidas de emergencia de ser necesario, y por su parte el alcalde Daniel Augusto reconoció que más de 100 mediaguas afectadas estuvieron afectadas en esta toma ubicada en el sector norponiente de la ciudad. Son parte de los números que deja finalmente este terrible incendio en Calama, que consumió una toma y dejó unos 400 damnificados. La mayoría de ellos eran extranjeros. Escuchas Duna en Punto con Mónica Pérez. 7 de la mañana con 7 minutos. Bueno, son tantos los temas que vamos a ir un poquito más rápido. Ayer dio su primer discurso ante el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, la nueva alta comisionada, que es la ex presidenta chilena Michelle Bachelet. Hubo toda una polémica respecto de unos párrafos que supuestamente no leyó, pero que estaban en el discurso escrito, que hablaban finalmente de Venezuela y Nicaragua. No vamos a profundizar tampoco en el tema porque tenemos luego la entrevista también relacionada con este tema, pero lo que quiero destacar es que ayer se reunió con Jorge Arreaza, precisamente canciller venezolano, que además es casado con una hija de Chávez, considerado mano derecha de Maduro, porque el canciller venezolano hoy va a hablar ante el Consejo de Derechos Humanos. Es decir, va a escucharse la voz del gobierno venezolano ante todas las acusaciones de las violaciones de derechos humanos que se están cometiendo en ese país. Además, Chile está preparando una resolución contra Venezuela junto con otros países del ámbito latinoamericano. No la van a presentar ante la OEA, que es tradicional, sino ante este organismo de la ONU, porque, dijo el canciller, se requieren medidas internacionales más globales para enfrentar esta crisis, que además tiene todo este tema migratorio tan importante. Y además, Michelle Bachelet tuvo un problema importante con Italia, porque en el discurso lo acusó de la política de no aceptar inmigrantes. Italia, el gobierno italiano le contestó con una fiereza, diría yo, bastante impactante. Le dijo que habían ellos recibido a 700.000 inmigrantes y que no estaban dispuestos a aceptar ninguna lección de organismos incapaces, inútilmente costosos y desinformados como la ONU. O sea, eso fue realmente fuerte lo que les respondió Italia a la expresidenta Bachelet. Vamos a ver y analizar más adelante este tema de los derechos humanos. Esto es Duna en Punto con Mónica Pérez. 7 de la mañana con 9 minutos y se vota este viernes la acusación constitucional contra los 3 jueces de la segunda sala penal de la Corte Suprema que están acusados de abandono de deberes por las sentencias que pusieron en libertad condicional a 7 reos acusados de violaciones a los derechos humanos. Esto se vota el viernes, pero por
feriados de fiesta patria, en fin, hay temor de que el viernes haya ausencia de algunos parlamentarios, entonces el gobierno estaría intentando adelantar esta votación para el día jueves. Hoy se va a hacer ayer se escucharon algunos testimonios, se escuchó personas que fueron a hablar, a aportar datos a esta acusación, y hoy se está haciendo la deliberación. Entre las personas que ayer hablaron y que causaron mucho revuelo fue precisamente Milton Juica, que estuvo por 52 años en el Poder Judicial, llegó a ser presidente de la Corte Suprema entre el 2010 y el 2012, presidió la Sala Penal y tiene como un récord impecable en temas de derechos humanos, y él declaró ante los parlamentarios que esto era lo más injusto que él veía, que no podía creer que ahora se estuviera acusando a los jueces de abandono de deberes cuando precisamente habían sido ellos los que habían logrado avanzar tanto en las causas de derechos humanos. Por ejemplo, mencionó el hecho de que no permitieron aplicar la prescripción o la ley de amnistía a la hora de investigar o sancionar violaciones a los derechos humanos, que en los últimos 3 años el máximo tribunal había condenado a 344 personas por estos crímenes. Dijo, díganme qué otra institución ha hecho algo así. Oye, también solo destacar en este tema y recomendar una entrevista de ayer en Hablemos en Off a Jorge Correa Sutil, quien, recordemos, es el abogado defensor de uno de los ministros de la Corte Suprema, que está en el proceso de esta acusación constitucional de Manuel Valderrama, y habló respecto de esta acusación constitucional contra los 3 miembros de este tribunal. Jorge Correa Sutil es bien tajante, dice que las conclusiones de su defensa dice que no hay ningún abandono de deberes. Así analizó la imputación presentada por estos parlamentarios de oposición contra los miembros del tribunal. Escuchas Duna en Punto con Mónica Pérez. 7 de la mañana con 12 minutos. Avanzamos para dar una pincelada también de lo que está ocurriendo con Javiera Blanco, consejera del Consejo de Defensa del Estado, porque se destapó el hecho de que ella está siendo investigada como imputada en el caso de Gendarmería. No se sabía esta información de que la ex ministra de Justicia estaba siendo investigada en calidad de imputada por haber ordenado la contratación de 4 personas con cargo a Gendarmería. Y el problema es que el Consejo de Defensa del Estado, organismo del que ella es parte, es querellante en esta indagatoria. Por tanto, Blanco ha tenido que tomar un permiso sin goce de sueldo por 2 meses desde el 21 de agosto. Fundamentalmente se la acusa, o se la investiga por el hecho de haber utilizado fondos que eran de un programa del Sename, que es el programa ASCAR, para contratar a 4 personas, 4 trabajadores que se llaman Roberto González, Juan Cárdenas, Héctor Opazo y Alejandro Pérez Cotapos. Los contrató y les pagaba sueldos que iban entre los 3,5 millones de pesos brutos hasta los 4,3 millones de pesos brutos. Y en febrero de 2017 estos funcionarios fueron desvinculados de la institución. Esto es lo que se sabe básicamente, y los recursos que se habrían usado para contratar a estas personas habrían sido asociados a un programa del Sename que buscaba mejorar las condiciones de los niños que estaban en estos hogares. Sí, en enero del año 2016 se da cuenta de este oficio que Blanco le envió a Arce, que en ese momento era ex director nacional de Gendarmería, para poder contratar a estas 4 personas. Y hacer el punto en cuanto a cómo se está indagando a Javiera Blanco, bueno, se da porque la fiscal que indaga las irregularidades en Gendarmería le manda un correo al persecutor jefe de Puerto Montt, quien está investigando junto al fiscal Marco Semilfort la muerte de los niños en el Sename, y ahí esta fiscal le dice que están investigando en calidad de imputada, tema por supuesto que no se sabía y que ahora se da cuenta en qué calidad se está siendo investigada la exministra de Justicia. No es el único, porque también hoy, de hecho, está citado en calidad de imputado también José Antonio Gómez, también exministro de Justicia, por el mismo tema, por el uso de recursos del programa ASCAR en la contratación de estas personas en Gendarmería. Esto es Duna en Punto. 7 de la mañana con 14 minutos. Por último, vamos a comentar este tema de Correos de Chile, porque ¿se acuerdan que el 25 de julio se filtraron los datos bancarios de 14.000 tarjetas? Se publicó a través de unos hackers de, ¿cómo se llaman estos? Shadow Brokers.
los números de los plásticos, la fecha de vencimiento, los códigos de verificaciones. Y al principio de inmediato como que se sospechó de Correos de Chile, pero Correos de Chile salió diciendo no, nosotros no tenemos nada que ver, fin. Bueno, 2 meses después, Correos de Chile emite un comunicado, reconoce que fueron ellos y que se filtraron estos datos a través de la casilla virtual de Miami de Correos de Chile, que está bajo la custodia de un proveedor, o sea, el servicio lo provee un proveedor internacional que se llama Miami Trans Express. Esto está siendo investigado en 2 ámbitos, a través del Ministerio Público y a través de una investigación ya de la Superintendencia de Bancos, y entonces se va a ver qué sanciones puedan ocurrir aquí, o en el fondo es como tratar de parar estas filtraciones que ya son tremendamente numerosas. Oye, solo como aviso de utilidad pública, Correos Chile habilitó un canal de comunicación para los clientes que tengan consultas respecto a estos servicios, probablemente gente que utilizaba esta casilla en Miami. Bueno, ellos pueden mandar un correo a casillamamiami@correos.cl, y también junto con la investigación que se va a hacer en la Fiscalía, como tú decías, también se está haciendo y recogiendo antecedentes por la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras. No era la primera vez la del 25 de julio, también hubo el 21 y 27 de agosto y la última el 6 de septiembre. Así que se ha hecho un poco habitual y seguido el último tiempo esta filtración de tarjetas bancarias. Bueno, los que están abriendo botella de champán es la banca, porque están felices de que se compruebe, digamos, que estos datos no fueron filtrados a través del sistema bancario, sino a través de esta casilla de Correos en Miami, porque obviamente los bancos están muy interesados en asegurar a sus clientes que filtraciones como estas no puedan ocurrir. Las cifras que marcan el pulso de la economía están en Duna en Punto. 7 de la mañana con 17 minutos. En Banchile Inversiones saben que la información mueve los mercados y por eso sus clientes tienen acceso a ella a través de los informes preparados especialmente por el Departamento de Estudios de Banchile Inversiones. Banchile Inversiones, solidez y respaldo. Revisamos bolsas e indicadores. El IPSA cerró a la baja en un 0,27%. El Dow Jones también cerró a la baja en un 0,23%. El dólar observado cerró al alza, 692,62 pesos. El euro también cerró al alza, 803,32. El cobre se ubicó en $2,64 la libra, cerró a la baja, y la UF está ubicada el día de hoy en 27.322,85 pesos. 7 de la mañana con 17 minutos, vamos a hacer nuestra primera pausa y vamos a regresar de inmediato con los infiltrados, que hoy nos traen 2 temas, uno económico, que tiene que ver con la reforma tributaria, y otro político, respecto de la cifra que se está viviendo en esta jornada, martes 11 de septiembre, 45 años después del golpe de Estado. Pero antes quiero comentarles que Softland es líder en Chile y en 18 países de América Latina y tiene una espectacular promoción. 30% descuento en cualquier modalidad de adquisición de software que usted elija, ya sea comprar, arrendar o cloud. Visita www.softland.cl. Pero si lo que estás buscando es personal capacitado para tu empresa, contrata los servicios transitorios de ESR Group, porque tienen más de 40 años apoyando a múltiples industrias con todo el personal que tu empresa necesita a lo largo del país. ESR Group, plataformas tecnológicas online para el control y gestión de tus servicios. Visita esrgroup.cl. Con la tecnología de Google puedes agilizar la transformación digital de tu empresa a través de soluciones tecnológicas más flexibles e intuitivas, y Gigabytes lo hace posible en Chile, ya lo sabes. Transforma tu negocio con Google y Gigabytes. Más información en subealanube.cl. Pausa y ya regresamos. Hola, soy Sebastián Díaz, subdirector de Startup Chile, una aceleradora de emprendimientos tecnológicos que busca crear nuevas industrias en nuestro país. Y ahora también somos parte del ecosistema de emprendimiento de BCI. Hoy tu empresa es diferente, por eso nuestro apoyo también lo es. Lanzamos toda una red de apoyo a tu negocio junto a Startup Chile y otros partners para que sigas creciendo, porque el financiamiento es solo el comienzo. Cámbiate a BCI. BCI, seamos diferentes. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.sbif.cl. Estás en Duna en Punto con Mónica Pérez. Son los infiltrados en Duna en Punto. 7 de la mañana con 19 minutos y damos la bienvenida a esta mesa de trabajo de Duna en Punto a los infiltrados. Hoy tendremos a José Tomás Santamaría, subdirector del Pulso. ¿Cómo estás, José Tomás? Muy bien, ¿y tú, Mónica? Bien, ¿despertaste ya, José Tomás? Estoy aquí, perfecto. Luchando.
Cuéntanos. Mañana hoy día, vamos a hablar sobre que mañana comienza la tramitación de la reforma tributaria después de 3 semanas y la oposición ya empieza a rearmarse para su discusión. Mira tú, interesante, se viene la buena discusión ahí respecto de la reforma tributaria. Sebastián Minay, periodista de La Tercera PM. Todavía, sí, es cierto. Todavía, aún. aún. ¿Cómo estás, Mónica? Bien. José Tomás, un gusto. Estamos echando de menos a la Sandra, ¿no? Sí, un poquito. Sí, por supuesto, ahora. No, pero sobre todo por la envidia. Ella no nos echa de menos a nosotros. Lo dudo. Sandra Burgo, otra de nuestras grandes infiltradas, la subeditora del Pulso Domingo, y que está de vacaciones en España. La odiamos un poco. La odiamos, sí. Tiempos mejores. Ya pues, Sebastián, cuéntame tu titular. 4 onces para un 11, lo que nos queda de esta fecha gris, negra y triste a la que hemos llegado hoy, y cómo esto ha impactado al gobierno en la forma como pasa este día, digamos, sin provocar más división en su coalición. Exactamente, un día con bastante low perfiles para la moneda. Así es. Bueno, pero comencemos con la reforma tributaria. Mónica, mañana, después ya de 3 semanas desde que se anunció el envío del proyecto, mañana ya es una fecha clave, un hito, en que comienza la discusión de la reforma tributaria. El ministro Larraín va a llegar a la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados, donde se va a enfrentar a los diputados de las distintas bancadas. Él va a exponer punto por punto la reforma. Seguramente se espera una discusión bien airada entre las distintas partes. Y tanto la oposición como el oficialismo se están preparando para este día, digamos. Ayer hubo 2 reuniones bien clave. Una del oficialismo, de los diputados del oficialismo que pertenecen a la Comisión de Hacienda de la Cámara, que se reunió con el ministro Larraín en los tradicionales almuerzos, y otra de la oposición, de los diputados de oposición, también de la comisión, más los jefes de bancada, que se reunieron con el grupo de técnicos que los está asesorando para la reforma tributaria. En la primera que les cuento, el ministro adelantó algunos puntos del cronograma, que es bien interesante porque de eso no se había hablado. Él les dijo que espera que hacia final de año legislativo tener que el proyecto salga de la Cámara, ¿ya? Y si no se va a cumplir esta amenaza de que iban a rechazar la idea de legislar, entonces. Habíamos quedado en eso. En el último capítulo de la serie hemos quedado en que... No sé cómo lo veis tú, Sebastián, pero al parecer lo que uno logra percibir es que el ambiente, después del acuerdo que se logró por salario mínimo, es que el acuerdo mejoró. Y si bien el debate en reforma tributaria ha sido duro, las diferencias permanecen, también hay un montón de puntos de encuentro. De hecho, el senador Ricardo Lagos Weber ayer proponía una ley corta para avanzar en los puntos de encuentro, que eran boleta electrónica, lo del e-commerce y otra cosa. Que el mismo senador que dialogó junto al senador Pizarro y a la moneda para el tema del salario mínimo. Exactamente. Y propongo otro tema que podría ser que los parlamentarios tomaron en consideración, y es que a todos les está yendo mal cuando se ponen a no avanzar en nada. Claro. O sea, le va tanto mal al gobierno como a la oposición, entonces yo creo que la oposición también dice, se reparte el posto ahí. No sacamos nada más, gente, que bloquear el tema incluso antes de poder discutirlo, que sería negar la posibilidad de la idea de legislar. Yo creo que políticamente, no sé, me da la idea a mí. Salen perdiendo todo ahí. Salen todos perdiendo. No es descartable totalmente, porque bueno, pasa de todo, pero hoy día se ve muy poco probable que rechacen la idea de legislar, y por lo tanto el ministro se está poniendo en la idea también de hacer una discusión calmada. O sea, tampoco él va a ir apurado en este proyecto. Él está pensando que a final de año legislativo salga de la Cámara, y por lo tanto está pensando en una aprobación de aquí a un año. Además que le queda el presupuesto todavía. Además que le queda el presupuesto, que se presentan en pocas semanas más. No, hacer un proyecto apurado. O sea, no va a ser un proyecto apurado, y eso es lo que les dijo a los diputados del oficialismo en la reunión de almuerzo que tuvieron ayer. Ahora, en el otro extremo de la cancha se dio esta otra discusión en el ex Congreso Nacional de Santiago, donde se reunieron los diputados de toda la oposición que pertenecen a la Comisión de Hacienda de la Cámara. Esto quiere decir que estaban desde Pablo Lorenzini de la ADC, Chilling, PS, Pepe Out, Independiente, pero también estaba Giorgio Jackson del Frente Amplio. Estaban también los jefes o subjefes de bancada, partidos regionalistas, PS, PPD, PC. O sea, es bien inédito en el sentido de que estaban todos los partidos de oposición, y todos en conjunto llegaron a una consigna, ¿ya? Que es que debemos abordar este proyecto con un trabajo de equipo, ¿ya? Con un trabajo de equipo. Y por lo tanto están decididos a abordar los distintos temas que se van a enfrentar unidamente. Se plantearon 3 trabajos, ¿ya? 3 trabajos. El primero,
pedir al gobierno los supuestos con los que se calculó el informe financiero, ¿ya? Porque ahí sigue estando la gran discusión respecto de cómo se armó el informe financiero y cuáles fueron los cálculos que se hicieron para decir que esta es una reforma tributaria neutra. Que ahí es donde está el detalle de la cifra. Claro. Entonces ellos lo que pidieron al gobierno, y de hecho pusieron un plazo, se pusieron el plazo del 24 de septiembre para recibir toda la información que tenga que ver con el informe financiero, con la fórmula en que se calculó el informe financiero. El segundo punto que piden es que se van a empezar a reunir en subcomisiones técnicas para ir viendo cada uno de los puntos y también ir viendo los puntos de acuerdo que existen dentro de la oposición para enfrentar esta reforma. Y el tercer punto, que tiene que ver con lo que estábamos conversando recién, es esperar un pronunciamiento de la moneda respecto de la voluntad de negociar ciertos puntos. O sea, también están esperando que la moneda les diga, oye, estamos dispuestos a conversar esto y esto otro en algunos aspectos. Por eso también cayó muy mal en la oposición cuando hace algunos días en el Diario Financiero el ministro de Hacienda, Felipe Larraín, cerró la puerta totalmente al alza de impuestos a las personas de mayores ingresos. Eso cayó muy mal en la oposición. Mostrar cierta inflexibilidad, digamos. Porque mostraban cierta inflexibilidad. Porque las empresarias, al menos un representante del empresariado había dicho que sí aceptaba eso a cambio de la integración. Claro, ahí se generó una disputa en las cúpulas empresariales entre Bernardo Larraín y Alfonso Suet. Ahora, ¿en qué está todo eso? O sea, ¿qué es lo negociable entonces? ¿Sabe? Pucha, hoy día está todo ahí bien en veremos porque la verdad es que Hacienda no ha dado el brazo a torcer en el sentido de que, y me imagino que también es parte de una estrategia de Hacienda, de que no quiere decir antes qué es lo que puede entregar, y por lo tanto hasta el momento ha dicho este es el proyecto que hay y es lo que hay, y ya seguramente en el Congreso irá entregando. Pero lo que dicen los expertos en general con los que uno conversa es que justamente los puntos para entregar van a estar ahí, van a estar en subir el impuesto a las personas de más altos ingresos de 35 a 40, que era lo que existía antes de la reforma tributaria de la presidenta Bachelet, y cuando además existía un sistema totalmente integrado, que es el que se quiere instalar ahora. Entonces, probablemente ese va a ser uno de los temas que va a estar en la discusión como una compensación adicional. ¿Esto por qué? Porque las dudas hoy día siguen estando en el tema de los números, digamos, de cómo va a ser el gobierno para que esta sea una reforma neutra. Ayer en Pulso llevamos una entrevista muy interesante al ex director de Servicio de Impuesto Interno, Michel Llorrat, quien justamente decía que la boleta electrónica no va a recaudar nada, que es súper fuerte porque el gobierno está esperanzado de que este ítem, la instalación de la boleta electrónica, les haga recaudar algo así como 1.100 millones de dólares. Ellos tienen la esperanza de que eso, o sea, gran parte de lo neutro de esta reforma tributaria va a venir, se basa en la boleta electrónica. Y acá tenemos un experto, digamos, que uno... ¿Y por qué no, oye? Que él dice que no. La explicación es bien técnica, pero él dice que el gobierno se está basando en el ejemplo de la factura electrónica, de lo que recaudó la instalación de la factura electrónica para emularlo, digamos, en el caso de la boleta. Y él dice que son dos casos distintos totalmente, que acá la boleta electrónica no necesariamente va a reducir el no pago del IVA, que la gente que no entrega boleta ni electrónica ni de nada, ni no electrónica, y por lo tanto entonces eso no debiera recaudar nada eso. Ahora eso lo niega todos los expertos del gobierno. De hecho, ya le han contestado a Michel Llorrat diciendo que eso no es así, que esto sí debiera recaudar una parte importante, y que de hecho el cálculo que hace el gobierno es bastante conservador respecto a lo que debiera recaudar el tema de la boleta electrónica. Opiniones empató. Números contra números. Son números contra números pero una cosa que creo que está de base, ¿no? Puede no recaudar la reforma, ¿o sí? No, sí, o sea, tiene que recaudar. Tiene que recaudar, o sea... A eso es, digamos. Ellos, o sea, la reforma es para simplificar el sistema, pero el gobierno se puso además como meta que fuera neutra, y que por lo tanto... O sea, que ni deje de recaudar, ni recaude más, ni recaude menos. Sin embargo, lo que ha terminado diciendo el gobierno es que además va a ser positiva. O sea, va a recaudar algo. No mucho, digamos, pero va a recaudar algo más de lo que ya ha recaudado. Pero ¿hay algún escenario en el cual no sea neutra en pro del crecimiento, en pro de la dinamización de la economía?
no lo que ha estado en el debate hasta el día de hoy. El gobierno ha defendido que la reforma es neutra. En la oposición hay quienes dicen, como Michel Llorrat, que dice que esto no es neutra, y es ahí donde va a estar el gran debate. ¿Cómo hacemos calzar los números para tener la certeza de que esto va a ser neutra? Ahora, ¿cuándo vamos a saber a ciencia cierta si fue neutra o no? Cuando esté operando y cuando veamos los números reales. Y José Tomás, una duda, ¿y esta reforma va a ser un laurel que se lo va a coronar qué ministro? ¿El ministro de Hacienda o el ministro Chadwick? Nos quedan muchos meses para poder saber eso. Hasta Blumen podría sacar algo. No sé cuál es tu apuesta. Yo me inclino ahí por el número 2 ahí. Yo me inclino por el número 2. Bueno, 7 de la mañana con 30 minutos. Se inicia entonces mañana este proceso tan importante de la discusión de la reforma tributaria, pero como nos decía José Tomás, va a ser un proceso largo que probablemente va a llegar hasta fin de año, con toda calma y con todo debate, y vamos a ir viendo cómo se perfilan distintos liderazgos, quién va a ganar quién se va a llevar los laureles, y también finalmente qué va a primar en esta discusión. Avancemos hacia lo político, ¿te parece, Sebastián Minay? No sé si avanzar o retroceder, pero sí avanzar de todo. Sí, capaz que sea como retroceder, porque estamos 45 años atrás. Pero es increíble que 45 años después, esta fecha que recordamos hoy, siga arrojando esquilas sobre el panorama político. O sea, tomemos en cuenta que son 45 años, sí, y incluso quedan muy pocos sobrevivientes de lo que pasó esa mañana. O sea, estábamos acostumbrados en los últimos años que veíamos programas documentales, recordatorios. Yo te diría que quedan aproximadamente de la gente que está en el Palacio de la Moneda ese día junto al presidente Allende, quedarán 10, 15 personas vivas, no deben quedar muchas más. Eran pocos bueno, de los más cercanos. De los más cercanos, un grupo de detectives, el jefe de ellos murió el año pasado. Porque habían muchos funcionarios en la Moneda ese día que eran más jóvenes, que tenían una importancia. Salieron 49 personas vivas de ahí. Al momento de ser desalojados, como ustedes saben, muchos de ellos fueron después asesinados, otros los fue venciendo el paso del tiempo. Los detectives, que fueron los únicos que no se fueron presos, quedan algunos pocos vivos todavía. ¿Y queda algún secreto de ese día, de esa jornada histórica? Queda muy poco. Digamos, en términos históricos. Queda muy poco. Ya ustedes saben también como yo que durante años tuvimos un debate bastante rudo respecto a si el presidente Allende había suicidado o había sido un homicidio. Hubo una investigación judicial que hace poco dictaminó que había sido un suicidio, una versión que la familia Allende en su día le costó mucho tragarse, pero finalmente la aceptó. Hubo hasta peritaje, qué sé yo, que tal vez quedan misterios como ya más anecdóticos, como el destino del arma fabricación soviética, claro, que fue encontrado junto al cadáver del presidente. Hay toda una película ahí que da para como la película casi de espías rusos, de que si el arma se la regaló Fidel Castro, si no se la regaló Fidel Castro, si era este modelo. ¿Pero esa arma está en alguna parte? ¿Se sabe? No se supo nunca más de ella, porque esta es un arma, los que saben un poco de armas, y aquí volvemos al tema de la reina, como la otra vez, que un arma automática, fabricación rusa, que Fidel Castro se la trajo al presidente Allende cuando vino en 71 acá, en esta larga visita que no terminaba nunca, y que en la moneda empuñadora venía una chapa metálica que decía a salvador de su compañero de armas Fidel Castro. Entonces, esa arma se supone que se le encuentra junto al cuerpo del presidente, y que incluso salen algunas imágenes de ese mismo día. Canal 13 durante muchos años mostró imágenes en que aparecía el general Javier Palacios, que murió también hace pocos años también, que fue el que asaltó a la Moneda, que mostraba esta arma acá. Pero después aparecieron distintos testimonios de amigos del presidente, entre ellos Víctor Pey, que decían que el arma no estaba ahí, sino que se había quedado en el Cañaveral. La cosa es que el fusil en cuestión se perdió. Se perdió, y la familia Allende pidió hace muy pocos años, unos 4 o 5 años de ejército, oficialmente a través de canales judiciales, la devolución de esta arma. ¿Y hubo respuesta? No, por supuesto que no. O sea, de hecho, hubo muchas especies que se perdieron ahí. Recordemos que el mismo asalto se quema la Declaración de Independencia, la original, digamos. Se pierde un sable que era de Bernardo Higgins también. Entonces, hubo un montón de material ahí que se perdió y que va a ser muy difícil que se recupere después. Y las huellas de la fecha del golpe se van a seguir sintiendo un poco hoy también, en la mañana. ¿Eso qué va a pasar hoy día? Mira, hoy día este aniversario, déjenme decirles que sorprende al gobierno del presidente Piñera en una posición donde ellos no hubiesen querido estar, que esta fecha fuera anecdótica, que lo hubiésemos olvidado, pero como ustedes saben, el mismo gobierno se preocupó de colocar esta fecha de nuevo en el tapete, así que han optado por no complicarse la vida y limitar esto a un acto ecuménico. Es decir, esto va a empezar a las 9 de la mañana
en el Patio Las Camelias. El Patio Las Camelias, que está entrando por Calle Moneda, que uno entra a mano izquierda, el patio que rodea el Ministerio del Interior. Y ahí va a haber un acto ecuménico en que va a estar el pastor, el capellán católico, Pablo Palma, y el capellán evangélico, Daniel Navalón. Solamente están invitados funcionarios de gobierno, el gabinete que también ha sido citado, hay una capilla al lado. Y ese va a ser todo el énfasis que le va a dar. Bueno, y probablemente el presidente Sebastián Piñera a eso después de terminar el acto, que además media hora, va a hacer alguna especie de punto de prensa. Si ustedes se fijan, es un acto bastante distinto a lo que se hizo el 2013, cuando el presidente Piñera se estaba yendo, y hizo toda una ceremonia muy grande en La Moneda, donde invitó a un montón de gente. Que se cumplían 40 años, me acuerdo. 40 años. Que fue mucho más potente que esta celebración. Un acto político. Conmemoración. Un acto político. Esa vez fue un acto político que encabezó el presidente, donde él jugó su apuesta personal cuando dijo que, recordemos que él había lanzado el día anterior una entrevista a La Tercera, y después la replicó en otro medio, donde acusó a los cómplices pasivos. Sí. A los que generando todo un revuelo en su propio sector, que se lo cobraron hasta el día de hoy. La gente no se acuerda, pero el presidente esa gracia le salió recara. Él después se fue a una gira, me acuerdo porque yo estaba cubriendo esa gira. Me acuerdo que te entrevistaste a Fernando Barros. Exactamente, entonces en esa gira todos sus amigos se la cobraron. Se la cobró el Choclo Délano, se la cobró Fernando Barros, porque eran todos, imagínense Fernando Barros que... ¿Qué decían? ¿Qué dijeron? No, imagínense que Fernando era un abogado que él se encargaba del fideicomiso de las platas del presidente, y él había sido el abogado de Pinochet en Londres. Entonces Piñera se lo lleva. No fue el abogado de Pinochet. No, pero trabajó con Pinochet en Londres. Sí. O sea, No era es un tema que se un poquito. Por supuesto, Sí, usted es puerta única, no se lo Lo rebatir. que pasa es que Barros estaba haciendo un año sabático. Un año allá, sabático en con Londres con los hijos y tal. Y le pilla este tema. Exacto. Y efectivamente se transformó en un gran asesor. Pero los abogados fueron Hernán Felipe Razzoli y Schweitzer. Exacto. Bueno, ellos se la cobraron bastante al presidente, aprovechándose la confianza. Y claro, cuando lo lleva el mandatario a una gira, a una de sus últimas giras a Vietnam, al sudeste asiático, a Japón, qué sé yo. Ahí, claro, Fernando Barros se la cobra al presidente, se molesta con él y termina una entrevista donde dice que poco menos que él también era un producto de Pinochet. El mandatario se enoja con él, le quita el saludo en el avión de vuelta. Y ellos nunca se confesaban amigos, pero todo este tema le trajo problemas con la gente de su propio sector. Y entonces era esta celebración tan bajo perfil de este año, ¿es un pie atrás de los cómplices pasivos? Yo creo porque además hubo mucha presión de los partidos políticos del gobierno acá, porque este tema cuando estalló, recordemos que este tema no estaba en la agenda política de esta administración. Sí. Este tema aparece por Rojas, que a todo esto va a ser, me dijo ayer que iba a ser otro libro. Sí, va a ser otro libro. Y va a tener 2 páginas, porque parece que es un libro que va a estar sus 90 horas como ministro. Qué malo, Sebastián Minay. Va a tener un prólogo y va a tener un epílogo, y entre medio va a tener 2 párrafos. Bueno, y la cosa... ¿Que hablaste con Rojas, dijiste? Sí, claro, pues. Lo llamé por teléfono ayer y le dije, oiga, Mauricio, le dije, mire, quería saber 2 cosas, que era de sus pasos y que por quién votó usted en la elección de Suecia, donde la ultraderecha se ganó. Ah, ¿verdad, pues? Claro, y me dijo que tuve suerte que me contestara en español y no en sueco, y me dijo que se iba a hacer el líder, que no iba a hablar del tema hasta que no sacara mi próximo libro. Le dije, ¿el libro de qué? Le dije yo. No, el libro sobre lo que me pasó a mí, me dice. Entonces yo ahí quedo con una pieza y me doy por enterado que el ministro Rojas va a hacer un libro sobre esto, y ahí queda claro que no hay mucho arrepentimiento en lo que dijo ni en lo que siguió señalando después. Claro, o sea, que todo lo que habían dicho de que se había arrepentido. Bueno, este tema se pone acá, entonces es un tema que molesta a la UDI, molesta a Renovación, y la UDI ahí siempre tuvo el punto de pedirle al presidente que ojalá no viniera a pedir perdón ni hablar de cómplices pasivos ni nada. Ante lo cual en La Moneda dicen que nunca tuvieron otro plan, que nunca se habló de hacer un acto político, sino que siempre optaron por hacer esto con muy bajo perfil, muy de corta duración, media hora se estima que va a durar esto, de 9 a 9:30. Recordemos que en los días 12 también en las romerías que van los sobrevivientes del grupo de amigos personales, el GAP también va a entregar sus flores a Morán de 80, ellos van a ir a eso a las 10:30 más o menos. Y después de eso el mandatario va a hacer alguna locución a los patios de La Moneda que se entiende va a ser de un tono como la Reforma, neutro.
Bueno, pero ahí todavía están un dato súper breve porque nos tenemos que ir. Sí. Evópolis está siempre remando por otro lado diciendo que deberían haber hecho un acto más bueno, importante. alguien tiene que sacar la cara, yo creo. Exactamente, sacando la cara. Bueno, 7:00 con 39 minutos, queridos infiltrados. Me tengo que separar de ustedes porque tenemos una importante entrevista. Así que muchas gracias por habernos acompañado. Siempre un placer, Mónica, José Tomás. Un saludo para Sandra. Para Sandra, que si nos estás escuchando desde España. Vamos a la pausa, pero antes les quiero contar que si lo que quieres invertir y estás buscando algo con un arriendo seguro, entonces invierta en Inmobiliaria Fundamenta, porque es la mejor decisión, es calidad, tiene espacios únicos, diseño interior exclusivo y alta plusvalía. Conozca sus proyectos e invierta ingresando en fundamenta.cl. Inmobiliaria Fundamenta, tu felicidad, nuestro compromiso. Y hoy tu empresa es diferente y por eso el apoyo del BCI también lo es. Lanzaron toda una red de apoyo para que tu negocio siga creciendo, porque el financiamiento es solo el comienzo. Cámbiate a BCI, seamos diferentes. 7:00, 40 minutos, estamos de regreso en un instante. Chile, México, Argentina, Colombia, Perú. Ya son más de 40.000 empresas en Latinoamérica que inician cada día sus operaciones con Softland. Inicie usted también su proceso de transformación digital con el mejor y más completo software de administración. Y ahora en septiembre, en cualquier modalidad de adquisición que usted elija, ya sea compra, arriendo o cloud, un espectacular 30% de descuento. Softland, líder en Chile y en 18 países de Latinoamérica. Visítenos en www.softland.cl. Si necesitas atención, marca No Pierdas Tiempo. Y si lo que necesitas es una solución de recursos humanos en modalidad outsourcing para tu empresa, llama a SR Group, porque tiene más de 40 años entregando múltiples soluciones para múltiples industrias como la financiera, retail, comunicaciones, consumo masivo, salud, logística, belleza y muchas más a lo largo del país. SR Group, plataformas tecnológicas online para el control y gestión de tus servicios, para que te dediques a tu negocio. Visítanos en srgroup.cl. Invertir en Inmobiliaria Fundamenta es tu mejor decisión. Es pensar en tu futuro y en tu felicidad. Es invertir en calidad, en espacios únicos y con un diseño interior moderno e innovador. Es invertir en proyectos con las mejores ubicaciones, con gran plusvalía y en comunas con arriendo seguro. Confía en que nuestros expertos te acompañarán, porque en Fundamenta estamos comprometidos con tu inversión. Invierte en fundamenta.cl. Inmobiliaria Fundamenta. Tu felicidad, nuestro compromiso. Incorpórate a la transformación digital. Google te ayuda con sus herramientas Google G Suite y Google Cloud Platform. Y Gigabytes lo hace posible. Con más de 12 años de experiencia y más de 1,000 clientes, Gigabytes es el principal partner de Google en Chile. Súmate a la transformación. Colabora con tu equipo desde cualquier lugar y cualquier dispositivo. Innovando de manera permanente, agregando velocidad y agilidad a tu empresa. Haz que tu negocio llegue a lo más alto con Gigabytes. Partner Premier de Google. Visítanos en subealanube.cl. 7:42 a.m, titulares con Josefina Stavrakopoulos. El presidente Sebastián Piñera optó por un acto austero y sin la presencia de los partidos para conmemorar los 45 años del golpe de Estado. En La Moneda explicaron que decidieron realizar algo sencillo y sobrio, donde el mandatario va a realizar un llamado a la reflexión, incluyendo una mirada a futuro. El Ministerio Público investiga como imputada a Javiera Blanco por el caso de Gendarmería. La consejera del Consejo de Defensa del Estado es investigada por la Fiscalía Centro Norte por 4 contrataciones que ordenó el año 2016 cuando era ministra de Justicia. La nueva licitación del Transantiago espera renovar un 62% de la red del transporte público. Este martes el gobierno dará a conocer las nuevas bases de licitación luego de declarar desierto el proceso iniciado por la administración anterior. Y en noticias internacionales, Lula da Silva prepara su renuncia a la candidatura presidencial en Brasil tras fracasar sus reclamos ante la justicia. Se espera que este martes abandone oficialmente la batalla legal para presentarse en los comicios del 7 de octubre. 7:43 a.m. y vamos a ir a un contacto telefónico internacional porque vamos a conversar esta mañana con José Miguel Vivanco, director ejecutivo de Human Rights Watch para América. Estamos tratando de tomar ese contacto telefónico con él. Esta conversación se va a dar en el contexto de que ayer la presidenta Michelle Bachelet
expresidenta Michelle Bachelet dio su primer discurso en su nuevo cargo de alta comisionada para los derechos humanos en Ginebra, y hubo toda una polémica respecto del discurso por escrito que fue publicado por este organismo y lo que ella dijo en persona en el discurso propiamente tal. Ya estamos al teléfono con este contacto. José Miguel, muy buenos días. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Mónica? ¿Cómo te va? Muy bien. ¿Y de qué parte del mundo nos estás hablando? ¿Dónde estás? No, estoy en Washington. Perfecto, en la sede de Human Rights Watch, entonces, para América. José Miguel, ayer vimos que seguiste con mucha atención el discurso de la expresidenta Bachelet como alta comisionada de los derechos humanos, su primer discurso. Hubo toda una polémica respecto de lo que dijo versus lo que tenía el contenido del discurso por escritos. Salió una vocera de este organismo a aclarar el tema. ¿Te parece que la polémica quedó suficientemente clara? Yo creo que sí, porque el discurso, a ver, esto es usual. El discurso es de 14 páginas, es un discurso que leído podría tomarle, no sé, más de 30 minutos probablemente, o alrededor de 30 minutos. Ya. Pero y ese es el discurso oficial, eso es lo que se somete al Consejo, es lo que todos los delegados reciben, y sobre eso tienen que luego pronunciarse. Lo que hace ella, como lo hizo el comisionado anterior y los que le antecedieron, es debido a la restricción de tiempo, hacer un resumen del discurso y seleccionar aquellos puntos que le parezcan más urgentes, más notables, en fin, pero es un resumen el que ella verbalmente va comentando en la sesión propiamente tal. Entonces, esta polémica me parece que no tiene mayor sentido. Sí, pero José Miguel, respecto de lo que tú decías, ¿sí? Los altos comisionados, primero está el primer discurso de ella como alta comisionado. Dos, ella es una presidenta latinoamericana. ¿No habría sido prudente precisamente dentro de esos temas que tú dices que destacan en la versión más corta, que es la oral, haber destacado los dos grandes temas que tenemos en América Latina, que son Venezuela y Nicaragua? Mira, yo creo que sí, pero no te olvides, Mónica, es decir, yo soy el primero que aboga por una decisión de esa naturaleza, desde luego, no quiero minimizar las atrocidades que se están cometiendo tanto en Venezuela como en Nicaragua, pero el puesto de ella es global, y lo cierto es que los líos que se dan en África, las guerras y los conflictos armados brutales en el Medio Oriente, lo que representa violaciones a derechos humanos en otras regiones del mundo, respecto solamente la masividad y la naturaleza de esos hechos la obligan a poner atención, digamos, una perspectiva distinta de la latinoamericana. No es un discurso que uno da ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, donde obviamente la única región es esta, y estos son los casos quizás más, lejos, los casos más serios. Bueno, hablemos de Venezuela, si te parece, porque yo sé que tú, como representante, como director ejecutivo de Human Rights Watch, tiene una tremenda campaña denunciando el éxodo de venezolanos que se ha producido en ese país, producto de Maduro, del presidente Maduro, y lo que ustedes califican de dictadura. No es que yo no lo califique, pero digamos, quiero citar tus propias palabras. Sí, claro. Uno hoy día habla precisamente, el canciller venezolano va a hablar en esta reunión de la Comisión de Derechos Humanos de la ONU. ¿Qué esperas tú de ese discurso? ¿Qué puede hacer el mundo o las democracias latinoamericanas para, no sé, ayudar a la causa de Venezuela? A ver, del canciller de Venezuela no espero absolutamente nada, salvo una letanía de mentiras, falsedades, distorsiones y ataques o argumentos conspirativos. Esa es su práctica, esa es la práctica tanto del régimen de Venezuela como el de Ortega en Nicaragua. La situación es realmente, yo te diría, apremiante, es una situación extrema la que se vive en Venezuela.
especialmente desde el punto de vista de lo que es la crisis humanitaria. Nosotros estamos trabajando incluso en este instante con especialistas en esta materia de la Universidad de Johns Hopkins para evaluar los grados de desnutrición, el impacto que tiene desnutrición en los niños, especialmente el impacto que tiene la falta de alimentos, la falta de vacunas, de medicinas, para tratar todo tipo de enfermedades crónicas, en fin. Realmente estamos hablando de una situación que no se da, no existe en otros sitios en América Latina desde el punto de vista de la escasez, de la falta de apoyos básicos, especialmente para los más pobres, los más vulnerables, que es lo que explica el éxodo masivo. Están los cálculos oficiales de personas registradas por parte de ACNUR, que es el Alto Comisionado de Naciones Unidas para este tema, para refugiados, es que han salido en los últimos 2 años y medio 2.300.000 personas de Venezuela. Y están saliendo a Brasil, a Ecuador, obviamente también a Perú, a Chile, a Argentina y a Colombia. En Colombia hay una comunidad enorme. Yo estoy viajando a Colombia esta semana con el secretario general de la OEA, Luis Almagro, a la frontera con Venezuela para verificar en el terreno la situación de los venezolanos que están buscando algún tipo de apoyo porque no tienen opciones en Venezuela. José Miguel, para apoyar un poco tu cifra, la mencionaba ayer la expresidenta Bachelet, decía que 2,3 millones de venezolanos han abandonado el país, pero solo hasta el 1 de julio, y eso representa un 7% de la población, pero de julio en adelante, por ejemplo, la primera semana de agosto, 4.000 venezolanos ya salieron o entraron a Ecuador, 50.000 habrían llegado a Colombia durante las 3 semanas de julio, las 3 primeras de julio. 800 venezolanos están entrando a Brasil diariamente. ¿Qué puede hacer América Latina para ayudar o para, no sé, resolver esta crisis? Mira, a ver, el origen de la crisis está en Maduro. Sí. Esa crisis va a continuar mientras continúe la dictadura y el dictador haciendo y deshaciendo en Venezuela. Eso no hay que equivocarse. Ahí está la causa del problema. Y por lo tanto hay que seguir presionando ese régimen, aislándolo, aplicando todo tipo de sanciones, especialmente sanciones selectivas, esas que les niegan acceso, es decir, que les congelan las visas o las inversiones que pudieran tener los jerarcas del régimen fuera de Venezuela, sanciones diplomáticas, en fin, hay que unir esfuerzos con Europa, que está aplicando sanciones, con Canadá, con los Estados Unidos, para poder enfrentar a esa dictadura. Sin embargo, mientras esto ocurre, hay cientos de miles, millones de venezolanos que están ya en nuestros países o van a seguir saliendo, y para esos hay que contar con una política uniforme, una política que tenga, digamos, un origen humanitario y que sea perfectamente coordinada entre todos los países que están recibiendo venezolanos, porque las reglas del juego varían de país en país y las medidas que se están adoptando son ad hoc, son caso a caso. ¿A qué te refieres con una política unitaria? A ver, ¿cómo sería en términos concretos? Por ejemplo, en algunos sitios, en algunos países, uno puede homologar los títulos universitarios cumpliendo ciertos requisitos. ¿Ya? En otros no. En otros hay que hacer la carrera completa. Hay muchos profesionales hoy día que están manejando Uber, venezolanos, o que están trabajando en un restaurante, que son ingenieros, que son dentistas, que son abogados, que son periodistas, y que podrían estar realizando una tarea distinta conforme al título y a la experiencia. Hay países que les piden pasaporte para entrar, otros que no. Bueno, y la solicitud de pasaporte es absolutamente es absurda, Mónica, porque un pasaporte venezolano hoy día no lo consigues, sencillamente no lo consigues. Antes había que hacer una cola de 2 años para conseguir un pasaporte o comprarlo a unos precios exorbitantes en el mercado negro, el pasaporte. Pero hoy día sencillamente no consigues el pasaporte. Entonces es absurdo
decir, mire, para poder regularizar esta situación necesitamos el pasaporte, consigas el pasaporte. En la práctica no le vamos a poder regularizar su situación nunca. Entonces, por eso es que yo creo que hay que, digamos, revisar las políticas. Ya hubo una reunión en Quito la semana pasada que no arrojó grandes resultados. También hubo una reunión colectiva en la OEA, tampoco con resultados memorables, pero sí hay que seguir coordinando esfuerzos y hay que convocar una gran conferencia de estados para ver cómo se pueden resolver esta situación, más que resolver, apoyar y proteger a las familias, que los niños puedan rápidamente ingresar al colegio, que los niños que están llegando, que puedan tener acceso mínimamente a los servicios de salud, pero que además se les conceda, y esta es la propuesta concreta que estamos haciendo con el secretario general de la OEA, un trato temporal, no permanente, temporal, y esto lo subrayo, de protección migratoria similar al que se concede cuando hay catástrofes naturales, en fin, donde uno no está examinando, los países no están examinando el caso a caso. Es decir, a ver, usted huye porque en su país su padre está de preso político, tienen los antecedentes, puede verificar eso. Digamos, a estas alturas, la situación de Venezuela es tan ampliamente conocida y está debidamente documentada que esas familias que huyen con lo opuesto, caminando desde Venezuela, deberían recibir, como insisto, una acogida rápida que les permita temporalmente ir normalizando su situación mientras o hasta que cambie la situación en Venezuela. Muy bien, José Miguel Vivanco, director ejecutivo de Human Rights Watch para América. Muchas gracias por haber conversado sobre Venezuela y sobre este discurso que dio la expresidenta Bachelet, ahora como alta comisionada de los derechos humanos. Vamos a seguir muy atentos en esta crisis. No alcanzamos a hablar de Nicaragua, pero sin duda que podremos conversar más adelante de ese otro tema apremiante en América Latina. Sí. Seguro, Mónica. Muchísimas gracias por esta entrevista. Gracias. 7:56 a.m. Cerramos de esta manera Duna en Punto. Los invitamos a revisar nuestras entrevistas en duna.cl. A continuación, las noticias con Josefina Stavrakopoulos y después Hablemos en Off. Nosotros nos vemos mañana. Chao.